Ricardo Maldonado. Hoy les vamos a presentar nuestra constelación literaria, que hemos decidido construirla en torno a una de las grandes obras de la literatura universal, estamos hablando, sino de Hamlet de Don William Shakespeare. Bueno, hemos seleccionado un eje temático que será la venganza como trampa de autodestrucción, y nos referimos específicamente al ciclo cerrado, ¿no es cierto?, en el cual la obsesión por reparar una herida o castigar una injusticia no se dirige hacia afuera, sino que opera como un veneno interno, porque el vengador cree que ejerce su voluntad y que destruye a su enemigo, pero la verdad no es eso. La verdad es que en el proceso se corroe a él mismo primero, porque lo vacía de su identidad, y eso resulta en su caída, ¿no es cierto?, que es inevitable. Entonces, tener este ciclo destructivo en mente. Vamos a ver cómo nace el impulso, cómo progresa la obsesión y cómo se llega al vacío finalmente. Fundamental. Eso. ¿Cómo estás, Ricardo? Perdón. Bien. Un poco ansioso para empezar. Como primer elemento literario tenemos The Heart, que propone, Hello Heart de Johnny Cash, perdón. Es un videoclip que fue hecho en 2002. Y en ese videoclip vemos un hombre anciano que a través de una mirada en perspectiva ve el final de sus días y mira hacia atrás de lo que construyó, de lo que amó y de lo que fue. En ese sentido, lo que Catch nos transmite no es un arrepentimiento ni una redención, sino que es una constatación de que el dolor no está redimido ni siquiera por el orgullo, o sea, ya sea porque fue alimentado por el orgullo, por el rencor o por los excesos. Y este elemento nos sitúa directamente en lo que es Hamlet, porque ambos personajes son figuras melancólicas que se consumen desde sus entrañas. En el caso de Hamlet, por la obsesión, ¿cierto?, paralizante de vengar a su padre, y en el caso de Catch, por el peso acumulado de una vida de adaptación. ¿No será un rockstar Catch? Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, al colocar la canción en el inicio de la ruta, le proponemos al lector o espectador que recordemos que existe una película de la obra de Hamlet, que fue grabada en el año 1948, y lo que Catch nos muestra, concordancia, es el final del ciclo, y a partir de ahí la pregunta que flota es ¿cómo se llegó aquí? ¿Cierto? ¿Cómo se llegó hasta el punto en donde está observando en esta mirada en perspectiva que habíamos hablado? ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a responder, ¿cierto? Bueno, nuestro segundo elemento es Vendetta sotto giorno, o Venganza bajo juramento, del pintor italiano Francesco Hayes, ¿no es cierto? Y bueno, en su obra, esta pintura nos transporta de inmediato al extremo opuesto, eh, al origen exacto, digamos, del problema. Porque captura Hayes con su pintura este instante que es el más peligroso del ciclo trágico, digamos, porque no es ni la caída ni la ruina, sino ese momento preciso en que el ser humano decide entregarse voluntariamente ¿a qué? A la obsesión de la venganza. Porque si no nos ponemos minuciosos, ¿no es cierto?, afinamos la vista y observamos detenidamente la imagen, vemos esta ambigüedad, ¿no es cierto? Un hombre que abraza y besa apasionadamente a su mujer, mientras de forma oculta, tras su espalda, sostiene con firmeza su arma, ¿no es cierto?, su puñal. Entonces, su decisión ha sido ya tomada. Bueno, esta pulsión destructiva, digamos, es capaz de camuflarse, y es precisamente lo que podemos visualizar, dialogar íntimamente con el texto de Shakespeare.
cuando el fantasma del rey se le aparece a Hamlet, por ejemplo, en el castillo, ¿no es cierto? Al principio de la obra. Y bueno, como Hamlet acepta la misión con fervor, casi sagrado, ¿no es cierto?, para honrar a su padre. Es exactamente lo que pasa con, con la pintura de Hayes, porque Hamlet abraza la causa noble sin intuir el precio psicológico o bueno, como que entiende que el puñal puede ser como que le fuese a exigir algo, ¿cierto? Ricardo. Bueno, como tercer elemento tenemos la película Coco. Todos conocen Coco, ¿cierto? Bueno, la película estrenada en 2017, el niño que tocaba la guitarra. Muy triste también, linda película, muy conmovedora. Nosotros la seleccionamos acá porque, en primer lugar, creemos que tiene un elemento que es inusual para nuestra constelación trágica. En ese sentido nos referimos a que cerca del final, Ernesto asesina en secreto a su amigo y a su colaborador Héctor, que es motivado por una mezcla de ambición y envidia y resentimiento, para elegirse como el artista más grande de la historia de su país. En ese sentido, la genialidad de esta narrativa es que es una trampa que es autodestructiva. En ese sentido también podemos ver que la existencia de Ernesto dependía enteramente de una memoria que es falseada, que fue construida sobre el engaño y el asesinato. De este modo, la obra nos demuestra que la trampa autodestructiva de la venganza no respeta ni siquiera la frontera entre la vida y la muerte. Por eso este paralelismo que nos muestra siempre la película de Coco, ¿cierto? Y que es el mismo protagonista que ve justo en la escena donde mata al abuelo. Y en ese mismo aspecto, la conexión con Hamlet es estructural y temática. Ya habíamos mencionado que era la venganza, y en ambas ficciones están cimentadas sobre el mismo núcleo que es perturbador, un asesinato familiar encubierto que es distorsionada por el orden natural y espiritual. ¿Javier? Sí, bueno, si hacemos un reconteo, entonces ya exploramos los bordes exteriores, por así decirlo, que, que es el vacío emocional del final, bueno, el instante de seducción en el origen, las repercusiones, ¿no es cierto?, que trascienden, y ahora vamos a escudriñar o adentrarnos, por así decirlo, en el corazón mismo del conflicto, porque vamos a analizar cómo opera esta trampa a través de las decisiones que toman los personajes. Porque como cuarto elemento hemos decidido traer a Medea de Eurípides, esta obra, ¿no es cierto?, esta tragedia griega, perdón, fue escrita en el año 431 a.C. Y bueno, si el príncipe en Hamlet representaba la autodestrucción generada por un exceso de autoconciencia, Medea se posiciona en un extremo opuesto, ¿no es cierto? Es como un paralelismo. Ella es la encarnación del ciclo que se ejecuta de manera absoluta. Bueno, porque al verse traicionada y abandonada por su esposo Jasón, si recordamos, Medea no experimenta ningún tipo de duda y no hace pausa a su respuesta, sino que ella diseña una venganza quirúrgica, ¿no es cierto? Es como que el clímax, sobre todo, es lo más terrible de la obra, pero bueno, para no vacilar más, ella ejecuta su plan con una determinación casi pulcra, ¿no es cierto? Y sin embargo, cuando contemplamos el final de esta tragedia, el resultado es exactamente el mismo que el de los demás Vengadores, porque su aniquilación, ¿no es cierto?, de su entorno es también la aniquilación de su propia paz mental. Entonces, puestas en un espejo, las figuras de tanto como el rey de Dinamarca y Medea se complementan a la perfección.
a Macbeth. Y en ese sentido, Macbeth no arranca como una obra donde el Vengador es un Vengador clásico, sino que claramente fue un Vengador que fue, entre comillas, podríamos haber dicho, instado, influenciado. Una vez que Macbeth cede a la ambición, ¿cierto? Asesina al rey y queda inmediatamente atrapado en las redes de una lógica que es implacable. De esta manera, lo que es el crimen de Macbeth persigue con saña, o sea, persigue con saña Macduff, y extermina sin piedad a las familias enteras. Este aislamiento que termina teniendo Lady Macbeth termina por hacer que muera, ¿cierto? Lady Macbeth, y al final se encuentra completamente solo. Y cuando analizamos en ese sentido de la venganza Hamlet y Macbeth, podemos darnos cuenta que tienen como dos caras de la misma moneda trágica, donde Hamlet se construye por no actuar y Macbeth se construye por actuar demasiado juntos. Por actuar demasiado, perdón. Además del hecho de que Shakespeare haya tenido sobre esta estructura autodestructiva en sus obras más importantes, nos confirma que este ciclo no era un interés que era pasajero, sino que era una obsesión filosófica central en su radiografía de lo que es la condición humana. Claro. Así como sexto elemento hemos elegido esta seriaza, ¿no es cierto?, que es Breaking Bad de Vince Gilligan. Y aquí, bueno, nos trasladamos a la narrativa televisiva, ¿no es cierto?, contemporánea, digamos. Bueno, esta serie es el arco de la transformación de su protagonista, ¿no es cierto?, Walter White, o Heisenberg. Y bueno, él no inicia como un hombre maligno, sino que al contrario es presentado como una víctima del propio sistema, ¿no es cierto? Un profesor de química que es brillante, pero es subestimado. Tiene un mal salario, como todos los profesores, y es diagnosticado además con cáncer terminal, ¿no es cierto? Entonces su motivación inicial es la supervivencia económica de su familia. Bueno, empieza a acumular poder. ¿Por qué? Porque empieza a fabricar esta droga, ¿no es cierto?, la metanfetamina, y poco a poco se empieza a obsesionar, empieza a devorarlo el propio poder, y comienza a destruir sus vínculos familiares, sus vínculos morales. Y bueno, la clave de esta autodestrucción se revela en el capítulo final, ¿cierto? Cuando él dice que lo hizo por él, porque a él le gustaba y era bueno en lo que hacía, y lo hacía sentir vivo. Entonces, al igual que Hamlet, adopta esta máscara de locura, ¿no es cierto?, para moverse en una corte corrupta, digamos. Porque Walter White adopta esta identidad de Heisenberg, que es su... Bueno, pero en ambos casos el personaje termina devorando por completo al hombre que está debajo, digamos. Claro, la sombra del Walter White era Heisenberg, que se apodera de él, ¿no? Exacto. Y como séptimo elemento tenemos a Nerón, una historia que es real. Y Nerón gobernó los años 37 y 68 de Roma. La explosión de Nerón cumple un rol que es fundamental para nuestra propuesta, porque no es un mecanismo inventado, aunque, digámoslo así, Shakespeare igual tenía inspiraciones que estaban apegadas a lo real, pero en este caso lo que pasa con Nerón estuvo marcado por una relación que es profundamente tóxica y una manipulación mutua con su madre. Y Agripina utilizó intrigas y crímenes para colocarlo en el trono imperial. Al verse asfixiado por el control materno,
Nerón tomó la drástica decisión de mandarla a asesinar. En ese acto violento, su libertad y autonomía política se vería obviamente beneficiada, y a partir de ese instante Nerón comenzó a ver las conspiraciones en cada rincón de Roma, desatando una oleada de ejecuciones, persecuciones, ¿cierto?, contra filósofos, contra senadores, contra ciudadanos. Y esta violencia, en forma de espiral, aceleró a tal velocidad que terminó provocando que su propia guardia lo abandonara. La trayectoria de Nerón se entrelaza de forma muy fidedigna con lo que es Shakespeare. Ambos son jóvenes herederos, ambos comparten un conflicto en el poder familiar que es profundamente corrupto, y Nerón lo demuestra al lector que Hamlet no es una fantasía trágica, es el relato que es fiel de algo que somos seres humanos, ¿ya?, que han vivido y repetido, cuando el ser humano abarca cierto el posicionamiento, la venganza que habíamos hablado. Y como cierre, Y claro, bueno, para concluir, ¿no es cierto? Y para que se motiven a leer o por lo menos ver la película de Hamlet, hay que decir, ¿no es cierto?, que el príncipe de Dinamarca entonces no es simplemente un personaje indeciso o un héroe romántico, melancólico, como se ve al principio, sino que es una especie de radiografía eh, que se descarna de esta cultura occidental que ha producido sobre lo que le acontece a la mente humana y a la misma alma, ¿no es cierto?, al alma de un ser humano. Me refiero a que cuando es absorbido por esta lógica de, de venganza, ¿no es cierto? Y bueno, eso ha sido nuestra presentación. muchas gracias por escuchar. Muchas gracias.